Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar leyendo un poco sobre el arte hispanoamericano que nos ha quedado en vestigios en algunos casos, con mayor profusión en otros, sobre todo en los países de América hispana hacia el norte, y que vamos a tener algunos ejemplos también aquí en nuestro país, en Argentina. Perdón, pero bueno, una pequeña eh, digresión a esta mañana tan lluviosa que realmente nos reconforta hoy en día. El tema a tratar es Los Ángeles Arcabuceros, temática pictórica muy valiosa a tener en cuenta y también analizar y valorar. En el proceso de confrontación de la cultura aborigen americana con la europea, hubo muchos casos donde el conflicto se suscitaba irremediablemente. Diversa fue la instancia en que se presentó con la confluencia del trasplante de las artes plásticas del viejo continente y la realidad del sustrato americano. Pues no fue una absoluta novedad la pintura que trajeron los españoles, ya que en su saber los indígenas contaban con la realización de magníficos murales. En ellos representaban toda la temática religiosa e histórica, incorporando con felicidad una simbología precisa para manifestar sus creencias. Hispanoamérica asume y resume una rica y antigua tradición artística universal y la expresa con una voluntad estética propia e incomparable. La fe de la Iglesia discierne y exalta en las formas históricas y culturales del arte lo eterno del hombre, es decir, la sustancia renovada de su misterio. Esto fue publicado en Arte y Religión de el primer Salón Latinoamericano de Pintura Religiosa realizada en Rosario por la Fundación Fraternitas en 1992. Pero sí fue una novedad la técnica al óleo, tal como la practicaban en otras latitudes. Allá por el siglo XVI, como también la representación tridimensional en el plano debido a que las culturas autóctonas solo la realizaban en dos dimensiones. Una vez más, fueron los españoles importando telas de pintores flamencos e italianos, quienes los acercaron a una visión renovada de las artes. Esta facilidad de asociar ambas culturas por medio de la expresión plástica produjo uno de los más asombrosos casos de generación de una pintura auténticamente americana. El arquitecto Ángel Guido las clasificó en varias escuelas pictóricas: la mexicana, la neogranadina, la quiteña, la limeña, la arequipeña, la cusqueña, por las variantes que presenta cada una de ellas. Esto también se fue publicado en Estudio Histórico y Estético, Exposición del Arte Retrospectivo, en Rosario, del Museo Provincial, allá por el año 1941, de la mano el escrito de la mano del arquitecto Ángel Guido. Estos primeros pasos en la pintura se dieron como medio y vehículo de evangelización de miles de indígenas, y de allí que la producción artística hispanoamericana haya sido eminentemente religiosa. El trabajo artístico realizado por los aborígenes en los dominios de España absorbió idénticas técnicas y temáticas europeas, generando un suceso histórico inédito. Mas la ciudad de Cusco produjo obras de indudable valor, dado que, por diversas circunstancias, su pintura quedó aislada respecto al realismo español. Se originó una auténtica concepción plástica basada en la decoración más que en los estudios de luz, color, volumen y composición.
Se manifestó un temperamento dócil e ingenuo que supo transmitirse con fidelidad al pueblo mediante un carácter didáctico comparable con las vidrieras góticas. Dentro de las temáticas plasmadas por la pintura cusqueña, por su originalidad y resolución, se destacan los ángeles arcabuceros. La representación de estos seres espirituales con armas en las manos parece no tener antecedentes europeos, por lo que es posible que sean de exclusiva creación de los maestros de Cusco. Estos ángeles, rara mezcla de seres andróginos y valientes militares, proceden del concepto medieval que concebía a Dios como un monarca rodeado de ministros, milicias e intermediarios entre él y los hombres, encargados de transmitir su voluntad. Esto también lo afirma con mucha sabiduría Héctor Esquenone en la sección pintura del volumen 1 de la Academia Nacional de Bellas Artes. Se representaban como mancebos algo afeminados en el rostro, pero varoniles en sus posturas y vestimentas de guerra. Y esta aparente contradicción imaginativa lleva a considerar la simpleza, riqueza y audacia de la imaginación que se desborda para materializar a los coros celestiales con sus nuevas divisiones jerárquicas. Ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines, a los que se le otorgaba atributos elegidos con amplia libertad. Se exceptuaba de estas licencias a los tres arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, oficialmente reconocidos por la Iglesia Católica y que poseen símbolos establecidos desde tiempos inmemoriales. De este modo, las escalas superiores portaban corona y coraza, junto con armas de fuego para demostrar su importancia y carácter guerrero. Su condición de defensores de la verdadera fe, en tanto, se podía presentar en sus divisiones inferiores como músicos con armas de menor calibre, y que esto también era parte de la iconografía angelical. A su vez, vestían trajes cortesanos y militares de uso común en la Europa del siglo XVI, adornados con moños, faldas, lazos, perlas, plumas y encajes, produciendo una expresión ingenua de fe y cultura en permanente simbiosis. En la iglesia del pueblecito de Uquía, Argentina, provincia de Jujuy, es posible admirar un interesante número de cuadros con ángeles arcabuceros. Si bien es una reducida parte de lo que fue el conjunto primigenio, todos los seres celestiales están individualizados con su nombre y su figura rodeada de guirnaldas de rosas. Estas flores son inexistentes en la puna americana y desde allí es que surge la idea de que fue copia de estampas provenientes de Europa. Entre ellas sobresale el arcángel Miguel, pues por su elevado rango de capitán de las huestes celestiales, porta en su equipamiento militar peto y daga. Su colorido en las vestimentas y el exotismo vegetal hacen de esta serie uno de los segmentos pictóricos más atrayentes que ha podido perdurar hasta nuestra contemporaneidad. Con el arribo del neoclasicismo al virreinato del Río de la Plata, importado expresamente para borrar todo vestigio de hispanidad, los artistas cusqueños relegaron el tratamiento propio en sus telas para asumir la aventura del nuevo estilo. Y por la impericia de los neófitos puestos al servicio de los gustos academicistas, la producción artística naufragó precozmente en muestras sin valor propio, escenas oficialistas y retratos a la manera francesa. América, a pesar de los embates de aquellos que deseaban trasladar las modas
y gustos europeos a sus territorios, supo salvaguardar su patrimonio artístico y su fe, conservando en aquellas regiones alejadas de la metrópoli un tesoro magnífico y pleno de riquezas plásticas que hoy, con generosidad, se ofrece a las nuevas generaciones como punto adecuado para indagar, encontrar y asumir las propias raíces e idiosincrasia hispanoamericana. Realmente magníficos son los ángeles arcabuceros que se conservan en Uquia. Y un detalle no menor que se omite en el escrito, pero que vale la pena recalcar, las alas que habitualmente se representan para indicar que son seres espirituales, con lo cual se pueden mover libremente como los pájaros, las alas no presentan plumas de un solo color, sino que son variopintas. Posiblemente estén representando plumas de guacamayo, como sucedía en otras escuelas, como la quiteña o como la más al norte, la poblana. Valga esta pequeña reflexión de decir que, bueno, los ángeles arcabuceros de la pintura hispanoamericana sintetizan en las alas de guacamayo el mundo americano, en los ropajes el mundo español y en la pintura en sí, la devoción hispanoamericana. Muchas gracias por este minuto de comunicación y nos vemos en la próxima.